Esdras 3. Cuando llegó el mes séptimo, estando ya los hijos de Israel instalados en sus ciudades, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Entonces Josué, hijo de Josadac, con sus colegas sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Sealtiel, con sus parientes, reconstruyeron el altar del Dios de Israel para ofrecer sobre él los holocaustos como está escrito en la ley de Moisés, el hombre de Dios. Levantaron el altar sobre su emplazamiento, a pesar del miedo que tenían al pueblo de la tierra, y ofrecieron sobre él holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde. También celebraron la fiesta de las tiendas según está prescrito, ofreciendo cada día el número de holocaustos según está establecido. Después ofrecieron los holocaustos perpetuos, los de los novilunios y los de todas las fiestas consagradas al Señor, así como los que eran ofrecidos voluntariamente al Señor. Desde el día primero del mes séptimo comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor, aunque todavía no se habían puesto los cimientos del templo del Señor. Entregaron dinero a los canteros y a los carpinteros, y comida, bebida y aceite a los sidonios y a los tirios para que enviase madera del cedro del Líbano por mar a Jaffa, según la autorización que les había dado Ciro, rey de Persia. El año segundo de su llegada al templo de Dios en Jerusalén, en el mes segundo, Zorobabel, hijo de Sealtiel, Josué, hijo de Josadac, y el resto de sus colegas, sacerdotes y levitas, así como todos los que habían vuelto del destierro a Jerusalén, comenzaron la obra y encomendaron a los levitas de más de 20 años la dirección de los trabajos del templo del Señor. Josué con sus hijos y hermanos, Cadmiel y sus hijos, junto con los hijos de Odavías, se presentaron como un solo hombre para dirigir a los que trabajaban en el templo de Dios, y también los hijos de Genadad con sus hijos y sus colegas levitas. Cuando los albañiles pusieron los cimientos del templo del Señor, se presentaron los sacerdotes revestidos llevando las trompetas y los levitas hijos de Asaf llevando címbalos para alabar al Señor según las normas de David, rey de Israel. Cantaron alabando y dando gracias al Señor, porque es bueno, porque es eterna su misericordia sobre Israel. Y todo el pueblo clamaba con gritos de júbilo alabando al Señor, porque se habían puesto los cimientos del templo del Señor. Muchos de los sacerdotes, levitas y cabezas de familia más ancianos, que habían visto el primer templo y que ahora veían con sus propios ojos que se ponían los cimientos de este otro templo, lloraban a gritos, mientras que otros muchos daban gritos de alegría y júbilo. Nadie podía distinguir entre los gritos de júbilo y los gritos de llanto de la gente, porque el pueblo clamaba a gritos y el estrépito se oía desde muy lejos. Esdras 4. Cuando los enemigos de Judá y Benjamín se enteraron de que los desterrados reconstruían el templo del Señor, Dios de Israel, se presentaron a Zorobabel, a Josué y a los cabezas de familia y les dijeron: «Dejadnos colaborar con vosotros en la construcción, ya que como vosotros seguimos a vuestro Dios y le ofrecemos sacrificios desde que Asaradón, rey de Asiria, nos trajo aquí». Pero Zorobabel, Josué y los otros cabezas de familia de Israel les contestaron: «No es posible que edifiquemos juntos un templo a nuestro Dios. Somos nosotros solos quienes debemos construirlo para el Señor, Dios de Israel, como nos ha ordenado Ciro, rey de Persia». Entonces el pueblo de la tierra se puso a desanimar al pueblo de Judá y a amedrentarlos para que no lo edificaran. Sobornaron a algunos funcionarios del rey contra ellos para hacer fracasar su proyecto durante todo el tiempo que reinó Ciro, rey de Persia, hasta el reinado de Darío, rey de Persia. En el reinado de Asuero, al comienzo del mismo, presentaron ellos una denuncia contra los habitantes de Judá y Jerusalén, y en tiempos de Artajerjes escribieron Bislán, Mitrídates, Tabeel y sus compañeros a Artajerjes, rey de Persia. El texto estaba escrito en caracteres arameos y también en lengua aramea. El gobernador Rehum y el secretario Simsai escribieron al rey Artajerjes la siguiente carta contra Jerusalén. El gobernador Rehum, el secretario Simsai y sus compañeros, los jueces y los oficiales, los funcionarios persas, los de Erec, de Babilonia, de Susa, de Dea, de Elán y el resto de los pueblos que el gran e ilustre Asurbanipal deportó y situó en las ciudades de Samaria y en las regiones de Transeufratina. Copia de la carta que mandaron al rey Artajerjes de parte de sus súbditos, las gentes de Transeufratina. Sepa el rey que los judíos que partieron de ahí y vinieron a Jerusalén están reconstruyendo esta ciudad rebelde y malvada, restauran las murallas y han reparado los cimientos. Sepa el rey también que si esta ciudad se reconstruye y se restauran sus murallas, no pagarán más tributos ni impuestos ni peajes
y las arcas reales se resentirán. Ahora bien, nosotros que comemos la sal del palacio no podemos permitir que se desprecie al rey, por lo que te enviamos esta información, para que se investiguen los libros de las memorias de tus padres. En estos libros de memorias comprobarás y sabrás que esta ciudad es una ciudad rebelde y malvada para los reyes y las provincias, y que ya desde antiguo se promueven insurrecciones en ella. Por tal motivo fue destruida esta ciudad. Advertimos al rey que si esta ciudad se reconstruye y se restauran sus murallas, pronto te quedarás sin territorios en Transeufratina. El rey respondió con la siguiente nota: la paz sea con el gobernador Rejún, el secretario Simsaí y sus demás compañeros que viven en Samaria y en otros lugares de Transeufratina. El informe que me enviasteis ha sido leído puntualmente en mi presencia. Ordené que se investigara y se ha descubierto que desde antaño esa ciudad se ha rebelado contra los reyes y se han instigado en ella revueltas e insurrecciones. En Jerusalén hubo reyes poderosos que dominaron todo el territorio de Transeufratina y que recibían tributos, impuestos y peajes. Así puedo ordenar que esos hombres detengan su trabajo y que la ciudad no se reconstruya hasta que yo lo ordene. Procurad no ser negligentes en esto, para que el mal no aumente en perjuicio de los reyes. Tan pronto como se leyó la carta del rey Artajerjes ante el gobernador Rejún, el secretario Simsaí y sus colegas fueron rápidamente a Jerusalén y por la fuerza de las armas obligaron a los judíos a interrumpir las obras. De esta manera tuvieron que suspender la reconstrucción del templo del Señor en Jerusalén, que permaneció parada hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Proverbios 14, 18, 35. Los simples heredan necedad, los prudentes se coronan de saber. Los malvados se inclinarán ante los buenos, los impíos ante las puertas del honrado. Detestan al pobre sus propios vecinos, en cambio al rico le sobran amigos. Quien desprecia a su prójimo peca, dichoso quien se apiada del pobre. Los que traman el mal se pierden, amor y lealtad al que hace el bien. Todo esfuerzo obtiene recompensa, el mucho hablar conduce a la miseria. Corona de los sabios es su saber, diadema de los necios su torpeza. El testigo veraz salva vidas, el impostor propaga mentiras. Temer al Señor es refugio seguro, servirá de defensa a los hijos. Temer al Señor es fuente de vida, libra de los lazos de la muerte. Pueblo numeroso, gloria del rey, escasez de súbditos, ruina del príncipe. Quien tiene paciencia abunda en prudencia, quien es impulsivo demuestra torpeza. Ánimo tranquilo es vida del cuerpo, la envidia carcome los huesos. Quien oprime al pobre ofrenda a su hacedor, quien se apiada del indigente lo honra. El malvado se hunde en su propia maldad, el honrado se halla seguro en su honradez. El corazón del sensato alberga sabiduría, entre los necios es desconocida. La justicia engrandece a una nación, su fracaso es la ruina de los pueblos. Siervo inteligente se gana al rey, el tonto se hace objeto de su ira. Hechos 19, 11-40. Dios hacía por medio de Pablo milagros no comunes, hasta el punto que bastaba aplicar a los enfermos pañuelos o ropas que habían tocado su cuerpo para que se alejasen de ellos las enfermedades y saliesen los espíritus malos. Algunos exorcistas judíos ambulantes intentaron también invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: «Os conjuro por Jesús a quien Pablo predica». Los que hacían esto eran 7 hijos de un tal Esceva, sumo sacerdote judío, pero el espíritu malo les respondió diciendo: «Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿quiénes sois vosotros?». El hombre que tenía el espíritu malo se abalanzó sobre ellos y los dominó a todos, ejerciendo tal violencia sobre ellos que tuvieron que huir desnudos y malheridos de aquella casa. Esto llegó a conocimiento de todos los habitantes de Éfeso, judíos y griegos, que quedaron sobrecogidos de temor, y se proclamaba la grandeza del nombre del Señor Jesús. Muchos de los que habían creído venían a confesar y declarar públicamente sus prácticas mágicas. Bastantes de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Se calculó su valor y dio como resultado 50.000 monedas de plata. Así iba creciendo poderosamente la palabra del Señor y ejercía su eficacia. Después de estos hechos, Pablo se propuso ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya. Decía: «Después de haber estado allí, tengo que visitar también Roma». Envió a Macedonia a Timoteo y Erasto, 2 de los que lo asistían, mientras él se quedó algún tiempo en Asia.
En aquella ocasión se produjo un tumulto no pequeño a propósito del camino. Cierto platero llamado Demetrio proporcionaba a los orfebres ganancias no pequeñas labrando en plata templetes de Artemisa. Reuniendo a estos y a los demás obreros del ramo les dijo: «Compañeros, sabéis por experiencia que nuestro bienestar depende de este trabajo, pero estáis viendo y oyendo que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, ese Pablo ha seducido a mucha gente con sus persuasiones, diciéndoles que no son dioses los que se fabrican con las manos. Y no solo se corre el peligro de que caiga en descrédito este ramo de la industria, en perjuicio nuestro, sino también de que sea tenido en nada el templo de la gran diosa Artemisa y llegue a derrumbarse la majestad de aquella a quien da culto toda Asia y todo el mundo». Al oír esto se enfurecieron y se pusieron a gritar diciendo: «¡Grande es la Artemisa de los Efesios!». La ciudad se llenó de confusión y todos a una se dirigieron furiosos hacia el teatro, arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, macedonios, compañeros de viaje de Pablo. Pablo quería entrar y presentarse ante el pueblo, pero los discípulos no lo dejaban. Incluso algunos asiarcas, que eran amigos suyos, le mandaron recado rogándole que no fuese al teatro. Mientras tanto, unos gritaban una cosa, otros otra, pues la asamblea era pura confusión y la mayoría no sabía para qué se habían reunido. Algunos de entre la gente aleccionaron a Alejandro, a quien los judíos habían empujado al podio. Alejandro, pidiendo silencio con la mano, quería hacer una defensa ante el pueblo, pero cuando se dieron cuenta de que era judío, todos a una estuvieron gritando durante 2 horas: «¡Es grande la Artemisa de los Efesios!». Cuando el magistrado logró calmar a la gente, dijo a su vez: «Efesios, ¿hay algún hombre que no sepa que la ciudad de los Efesios es la guardiana del templo de la gran Artemisa y de la estatua caída del cielo? Ya que esto es indiscutible, es menester que os calméis y no obréis precipitadamente, pues habéis traído aquí a estos hombres que ni son sacrílegos ni blasfeman contra nuestra diosa. Por tanto, si Demetrio y los orfebres que lo acompañan tienen alguna querella contra alguien, hay audiencias públicas y hay procónsules que presenten allí sus acusaciones recíprocas. Y si tenéis alguna otra demanda que hacer, se resolverá en la asamblea legal, porque además corremos el peligro de ser acusados de sedición por lo que ha ocurrido hoy, no existiendo motivo alguno que nos permita justificar este alboroto». Y después de decir esto, disolvió la asamblea.